Samuel, capítulo número 24. ¿Lo tiene? Vamos a tener una lectura antifonal, ¿sí? El versículo número 1, ¿sí? Del verso número 1 al versículo, ¿sí? Número 5. Del verso 1 al verso número 5. ¿Lo tiene? Y leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí, David está en el desierto de Engadi. Verso 2, léalo por favor. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Verso 4. Todos el verso 5, ¿me acompaña? Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Primeramente, porque a usted le ha placido poder congregarnos aquí en tu casa de oración. Señor amado, permite, oh Dios, que tu pueblo en este tiempo, en esta preciosa noche, pueda, oh Dios, recibir de ti esa palabra, Padre, que tú tienes reservada para ellos. Permíteles, Espíritu Santo, que cada una de sus vidas pueda ser preciosamente, oh Dios, mi Padre, bendecida. Que conforme a tu gracia y a tu misericordia, oh Padre Celestial, sea en esta noche otorgado las peticiones de este pueblo. Mira también de la misma forma a nuestros niños, a cada uno de estos pequeños que se dan cita también en tu casa de oración. Ministra también sus vidas. Permíteles, oh Dios, conforme a esa misericordia para la que tú tienes con cada uno de tus hijos, que ellos también puedan ser enriquecidos, Padre, con tu palabra. Que todo tu pueblo, oh Dios, pueda conforme pues a esta maravillosa gracia recibir en esta noche, oh mi Dios, lo que han venido a buscar, de tu presencia, de tu buena voluntad. Te lo imploro, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, primer libro de Samuel, capítulo número 24, verso número 1 al 5 hemos dado lectura. Simplemente para refrescar la enseñanza anterior, recordará usted que David, juntamente con ¿cuántos hombres a su cargo? 600 hombres, ¿sí? Había estado escondido en diversas cuevas y obviamente también en diferentes lugares o desiertos. Si usted tiene o tuvo, si a bien apuntar, él venía primeramente escondiéndose en una cueva llamada Adulán. De ahí pasó al desierto de Zif, luego pasó al desierto de Maón y por último terminó en un desierto llamado Engadi. Cada uno de estos lugares fue prácticamente la escuela de David, donde aprendió a ser rey. Mi amado hermano, Dios pulió enormemente el corazón de este hombre. Mientras tanto, Saúl, el rey de Israel, lo seguía buscando para matarle. Recordando que el rey Saúl sabía, sí, que David habría de heredar
por bendición de Dios, sí, el trono de Israel. A su hijo Jonatán no le importaba quién estuviese en el trono, y mucho más si hubiese sido David, ya que este era íntimo amigo, sí, de David, y ambos tenían puesta su corazón en su Dios. Esto consolidó de alguna manera, sí, la amistad entre ellos, y no hubo rivalidad, sino por el contrario, hubo ayuda. Ahora bien, cuando vamos por favor al capítulo número 23, en el último versículo, dice el texto del verso 29 del capítulo 23 de Samuel: entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes, eso se refiere en las montañas o en las cordilleras de Engadi. ¿Qué significaba Engadi para los que apuntaron? Manantial de cabras, sí, manantial de cabras. Verso número 1. Cuando Saúl, dice ahí, volvió de perseguir ¿a quiénes? ¿Por qué Saúl venía de perseguir a los filisteos? Recuerde que Dios había usado a los enemigos de Israel, la nación filistea, para poder distraer la atención ¿de quién? De Saúl, para que no alcanzase a David, el cual estaba huyendo. Estaban, mi amado hermano, como se podría conocer, entre el juego del gato y el ratón. David estaba por un lado de la montaña, mientras que sin saberlo, Saúl se encontraba en el mismo camino al otro lado de la montaña. Nunca se llegaron a ver, pero ambos estaban prácticamente uno cerca del otro. Y la Biblia dice que Dios preparó obviamente a los enemigos de Israel para que se levantaran, sí, contra aquella nación y distrajeran, sí, la atención del rey para que se volviera otra vez a su ciudad a defenderla o a echar a los enemigos, y sin darse cuenta Saúl había dejado escapar prácticamente de la ceja al ojo a David. Si usted quiere corroborar esto, dice la Biblia en 1 de Samuel capítulo 23, mira lo que nos dice el Señor, versículo 26 de este mismo libro. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres, dice ahí, habían encerrado a David y a su gente para capturarlos, ¿sí? Verso número 27, ¿qué fue lo que hizo Dios para desbaratar todo esto? Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción, sí, o una intromisión en el país. Es decir, sí, desatiéndete de este asunto y vuelve a la nación, porque esto está así, diríamos, en una grave situación. Y Saúl se dio la vuelta y fue a su lugar para defender, en este caso, sus fronteras, pero no se dio cuenta que estuvo a punto de atrapar a David. No era, mi amado hermano, algo por casualidad. Dios ya tenía todo debidamente, sí, preparado. Ahora bien, cuando vamos al capítulo 24, dice el Señor que Saúl volvió de perseguir a los filisteos y le dieron en ese preciso momento otra vez la noticia acerca de David. ¿Cuál? ¿Qué dice la Biblia? Diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi, es decir, en el manantial de las cabras. A diferencia de los otros desiertos, Engadi era una cordillera, pero también había vertientes naturales, sí, en el interior de las cavernas, en las mismas. Esto, mi querido hermano, se volvió un lugar, de hecho, sí, muy especial, porque los que se dedicaban a la ganadería, sí, a la crianza de ovejas, de vacas y de cabras, sobre todo, animales monteses, recurrían a Engadi porque ahí había suficiente agua y por ende pasto también en sus laderas. Ahí, mi amado hermano, David se había, con 600 hombres más, se había escondido. De hecho,
Dentro de aquellas cavernas habían unas que podían tener entrada y vaya a saber usted si podían encontrar la salida. Grandes grietas se abrían entre la tierra, sí, a manera, mi amado hermano, sí, de abismos. Y obviamente ellos ya habían explorado ese sector y habían encontrado un lugar lo suficientemente amplio para poder esconder a tal cantidad de soldados. Mi amado hermano, dice la Escritura en el verso número 2, que Saúl llegó a tomar ¿cuántos para poder ir contra David? Tomó, dice Saúl, 3,000 hombres, pero no cualquier hombre. Dice, hombres escogidos de todo Israel. Sí, nos imaginamos que han de haber sido personas que conocían el territorio. Hombres obviamente de mayor corpulencia y con mejores habilidades para la guerra. Todo para irle a dar cacería a David. Verso número 2. Fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Verso número 3. ¿Qué sucedió? Podría leerlo. Ahora, hay algo muy curioso en este versículo. Sí, ¿qué es lo que le llama la atención en el mismo? Dice, versículo número 3, cuando llegó a un redil de ovejas, recordando que si bien es cierto los soldados o los vigías de quién, de David, debieron haberse apercibido del advenimiento de más de 3,000 hombres con Saúl. Estos al enterarse debieron haber buscado rápidamente internarse en las grietas de la tierra. Mi amado hermano, mas sin embargo, habían también, sí, a su haber, ovejas que ellos pastoreaban, claro está, para poder sustentarse, sí, de alimento. Mi amado hermano, dice la Biblia que llegó justamente quien, Saúl y los suyos, a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva. Sí, una cueva. Verso número 3. Y dice que entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Un término o una expresión, mi amado hermano, suavizada por el escritor bíblico para decir, sí, que fue a hacer sus necesidades biológicas. Mi amado hermano, sí, Saúl, al igual que cualquier ser humano, sí, también hizo uso, sí, de un acto biológico propiamente de todo ser humano, luego de que éste se ha alimentado. Sí, mi querido hermano, Saúl entró a una cueva para poder, sí, en este caso hacer sus necesidades biológicas. Y dice la Biblia, mi querido hermano, que en ese mismo lugar, sin él saberlo, estaban David y sus hombres sentados en los rincones de la cueva. Debió haber sido una cueva muy grande. ¿Cuántos hombres tenía David? 600 soldados. Mi amado hermano, sí, recordemos, sí, que dentro de este ambiente entra, mi amado hermano, Saúl completamente solo. No entró con sus soldados por una sencilla razón. Iba a hacer algo privado. Iba a ir al baño. ¿Cuántos sí van acompañado al baño? A veces me extraña con el asunto de las mujeres que dicen, voy al baño. Y dice, yo también. Y están toditas agarradas de la mano al baño. No sé por qué van tantas mujeres al baño, pero bueno, sí, en el hombre diría, sí, es muy diferente. Pero voy al baño y dice, vaya solo. Y uno va al baño. Mi amado hermano, David estaba en la cueva. Y los hombres de David también estaban con él en la cueva. 600 hombres. Mi querido hermano, sí, pero algo sucedió. Cuando Saúl entró en la cueva, Saúl no pudo ver a David ni a sus hombres. Ahora, esto es algo muy común o muy frecuente cuando uno cambia de ambiente, es decir, de un lugar claro a un lugar oscuro, como lo es una cueva. Ahora, ¿cómo poder entender este efecto natural en la visión del hombre? Bueno, ahí hurgando un poquito, sí, el ojo está compuesto entre muchas partes, pero las que más quiero hacer sobresalir son 3. Sí, la córnea,
que es la parte prácticamente, sí, diríamos, que se encuentra en la parte superficial del ojo. Está también la pupila, que es, ya diríamos, lo más céntrico. Y también está, sí, la iris. Mi querido hermano, perdón, la retina. Sí, la retina es la que puede captar las imágenes, sí, de lo que usted ve. Y es la que la procesa y la lleva directamente ¿a dónde? Al cerebro. Ahora, mi amado hermano, la retina, que es la que en este caso va a captar la imagen, ¿sí? La recibe a través, ¿sí? Como el ojo está compuesto de diversas partes, ¿sí? La recibe a través de un proceso de filtración, ¿sí? En este caso, de luz, de matices, de colores. Y de esa manera el hombre puede llegar a ver. Cuando la iris se contrae con sus músculos, ¿sí? Obviamente pasa muy poca, o diríamos que pasa la luz necesaria que procesa la retina para poder ver nosotros, sí, la información en la parte exterior. Mi amado, cuando los lugares son oscuros, la iris se suele abrir para que ingrese mayor cantidad de luz. Y cuando salimos al sol o a la claridad del día, esta se contrae solamente para dejar la luz estrictamente necesaria. Mire, es como una especie de compuerta que se abre y se cierra. Mire cómo Dios nos ha hecho tan perfectos, ¿sí? Diríamos que esta hace este trabajo de abrirse cuando hay, ¿sí?, oscuridad, y de cerrarse cuando hay claridad. Mire, si el hombre no tuviera esta parte en su ojo, podría llegar a quemar la retina, ¿sí? Esto sirve, mi amado hermano, como un filtro que Dios ha puesto. Usted ha visto a los gatitos cuando están en el día, los ojitos de ellos se hacen como una rayita. ¿Se ha fijado? ¿Verdad? Se cierra totalmente. Y cuando es en la noche, se abre completamente. Si lo ve, si redondo, hasta brillan, ¿verdad? Para poder dejar pasar mayor cantidad de luz. Ahora, cuando Saúl ingresó a la cueva, sí, todo, digamos que su forma de captar, sí, venía de la claridad. Ahora, la iris estaba afuera de la cueva. ¿Cómo estaba? ¿Abierta o cerrada? Cerrada. Se cierra para no dejar pasar mucha luz. ¿Cuántos han ido de un momento a un cuarto oscuro? Están en la claridad y se meten en una bodega. ¿Verdad que como que no se suele ver? ¿Hasta qué? Hasta que el proceso de adaptación hace que la iris vuelva a abrirse para poder. Ahora sí, yo no sé, aquellos que han ido al cine se darán cuenta que cuando ya empieza la función, todo está oscuro. Y los que van llegando, diríamos así, al inicio de la película, van como que gateando. Y uno de acá sentado está que se ríe. Justamente por ese proceso. Cuando Saúl ingresa, prácticamente él no pudo considerar, sí, obviamente con su totalidad de la visión, sí, los lugares más oscuros de la cueva. Él ingresa y los soldados, diríamos, o el personal de David, se arrincona en la cueva. Y obvio, como ellos sí podían ver, porque estaban adaptados a la oscuridad, logran percibir que por la entrada ingresa ¿quién de todos los soldados? Saúl, el rey de Israel. Diríamos, el archienemigo ¿de quién? De David. Lo quería matar. Y si un momento hubo en la vida de David para que él pueda, mi amado hermano, entrar a gobernar la nación, era en ese momento. Si en algún momento de la vida de David hubo una oportunidad donde él pudo adquirir el trono de una manera tan rápida y fugaz, fue en Engadi. Engadi, mi amado hermano, cualquiera lo hubiera tomado como una preciosa bendición de parte de Dios para obtener de sus bendiciones. Hubiera dicho cualquier cristiano, esta es la respuesta a mis oraciones. Mi querido hermano, cuando vamos a la Escritura, nos dice el Señor, en el capítulo 24, sí, que es el cual estamos leyendo de Primera de Samuel, capítulo número 24, versículo número 3, cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, recuerde, para hacer sus necesidades biológicas. Y David y sus hombres estaban sentados, ¿en dónde? En los rincones de la cueva.
Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como, dice ahí, como te pareciere. Mi amado, trasladémonos en breve, sí, antes de ahondar en esto, sí, trasladémonos al libro de los Salmos. Veamos, por favor, un texto de referencia. En el capítulo 57, en el libro de los Salmos, en el capítulo 57, ¿sí?, a manera de prefacio de ese mismo capítulo, ¿sí?, se narra lo que sintió y la oración que proclamó David al ver que el rey, su enemigo, ingresaba en ella. Recuerde, mi querido hermano, que Saúl no venía solo. Bastaba tan solamente un grito del rey pidiendo auxilio o ayuda para que 3,000 soldados ingresasen en la cueva. ¿Verdad? Verso número 1 de ese capítulo 57. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Ahora, si usted lee ese texto reconociendo el antecedente del por cual nacen en el corazón de David, entenderá muy bien que cuando hablaba de la sombra de sus alas es porque estaba amparado en la cueva, sí, ahí en Engadi. Mi amado hermano, y frente a él, sí, el rey que quería su muerte. Y querido hermano, una cosa es cantarlo, otra cosa es pasar la experiencia, sí, que David estaba en ese momento, sí, viviendo. Dice el texto, mi querido hermano, si vamos por favor al versículo 4 del mismo capítulo 57 de los Salmos. Mi vida, ¿cómo él se veía, mi amado hermano? Mi vida está entre leones. Sí, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Recuerda que Saúl no fue con cualquier soldado a buscar a David. Su ejército era grande, pero llevó ¿a cuántos? 3,000, pero de los 3,000 llevó los más escogidos. Los de mayor vigor y fortaleza, los más musculosos, dice, estos tienen que ir conmigo para vencer a David. Recuerda que David ya tenía una reputación bien ganada en medio de la nación de Israel. Él de por sí era ya un hombre valiente, valeroso, y que se había enfrentado a gigantes y los había vencido. Saúl dijo, a este yo no lo voy a enfrentar, sí, de una manera incauta, voy a llevar a los mejores para que lo agarren, sí, y lo puedan despedazar. Cuando mi amado hermano David se percata de que Saúl va subiendo por esa cordillera y se dirige a la distancia, al lugar donde él se encuentra, este hombre debió haber, mi amado hermano, clavado rodilla al suelo y pedir misericordia, como en este cántico se manifiesta. ¿Cómo veía David a sus enemigos? Léalo, por favor. Mi vida está como los veía. Entre leones. ¿Sí? Él, mi amado hermano, veía a esos hombres como que hubiesen sido fieras que vienen a despedazar su cuerpo. También dice la Escritura, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Solamente Dios sabe cómo habrá venido esa gente insultando, sí, denigrando y haciendo pedazos, en este caso, la integridad de este hombre llamado David. Mi querido hermano, él
pudo avisorar a sus enemigos que tenían, dice en el verso 4, dientes, dice, son sus lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Mi querido hermano, cuando retomamos, por favor, el libro de Samuel, capítulo 24, en medio de esa situación y Saúl estando solo con él y con los hombres de David, no faltó alguien que le dijera lo siguiente, verso número 4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Ahora, buscando este texto en otras referencias bíblicas, no existe, le cuento. No sabemos, mi amado hermano, bíblicamente, en qué momento David recibe una palabra, sí, de esta naturaleza, en contra, en todo caso, sí, de Saúl. Bien podría haber sido algún tipo de profecía por medio de un sacerdote. ¿Qué sacerdote acompañaba a David durante su ida también? ¿Cuántos recuerdan? Ahimelech fue muerto y este dejó a un hijo que escapó. Y se unió también en este caso con esos hombres que estaban en gran necesidad como también lo estaba David. ¿Se recuerda? Acompáñeme por favor nuevamente. ¿A quién? A Itoc. No, vayamos por favor a la escritura. Veamos por favor. Vayamos a la escritura. Es Abiatar. Capítulo 22 de Samuel. ¿Lo tiene? Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 20. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Itoc, que era el abuelo, que se llamaba, ¿cómo? El sacerdote, Abiatar, escapó y huyó también, dice, tras David. Verso 21. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. No sabemos si de pronto por medio de Abiatar Dios le había dado una profecía en particular a él referente a Saúl, de exterminarlo. Mas sin embargo, mi amado hermano, algo pesaba en el corazón de David. Él se había amparado no en las manos de los hombres, sino en las manos del Dios viviente. Mi querido hermano, dice la Escritura, y acompáñeme al libro de los Salmos, pero ahora en el capítulo número 105. Leamos por favor un texto de referencia. Libro de los Salmos, en el capítulo número 105. Si bien es cierto, fue animado a darle muerte a su enemigo, él tenía en su corazón otro tipo, mi amado hermano, sí, de concepto frente a situaciones como estas. ¿Ya lo encontró? En el verso número 15 del Salmo 105 nos dice el Señor, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Mi amado hermano, Saúl, al igual que David, sí, había sido también ungido como rey. Y para ser, diríamos, si coincidentes, tanto el mismo profeta Samuel que ungió a Saúl, también ese mismo lo ungió a David. Y como fue Dios el que puso a Saúl como rey, tendría que ser Dios quien lo quitara del trono. Mi querido hermano, cualquiera de nosotros hubiese pensado, qué mejor momento para poder librarme de esta situación. Pero David sobrepuso algo que él también había experimentado. ¿Qué cosa? Él también había sido ungido como lo fue también Saúl. Cuando vamos al versículo número 4 en la parte final, dice ahí, y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Ahora, ¿qué pasó, mi amado hermano?
Si alguien se acerca si en este caso a su enemigo, se debe de acercar simplemente para hacer una sola acción. ¿Qué cosa? Destruir o darle muerte a aquel que lo está, en este caso, acosando. David, mi amado hermano, por alguna extraña razón, cuando se acerca a Saúl, no va directamente a enclavarle o a cruzarle una lanza a Saúl por la espalda, sino que cuando se acerca lo hace de una manera tan temerosa que simplemente lo que llega a ¿qué cosa? A cortar. Es la túnica o el manto real que el rey obviamente se lo había sacado. ¿Para qué? Para hacer sus necesidades. Dicen muchos historiadores que sí, que Saúl se despojó de su manto y con sus ropas, obviamente no reales, sino con su camisón, se hizo a un lado para poder hacer sus necesidades. Mi amado hermano, sea cual fuere la situación en cuanto a ese aspecto, algo es seguro. David no tenía en su corazón, pretensiones de hacerle daño ¿a quién? A Saúl. ¿Por qué? Si me acompaña, por favor, a un texto en el libro, acompáñeme por favor por un momento. Vayamos, un segundito, por favor. En el libro de Deuteronomio, capítulo número 32. Mire lo que nos dice el Señor. El quinto libro de la Biblia. Porque aquí quiero concentrar, de hecho, la enseñanza en esta noche. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo número 32. ¿Ya lo encontró? Lea por favor conmigo, versículo número 35. Mira lo que el Señor nos dice. Mía es la venganza y también, ¿qué cosa? Y la retribución. Recuerda que retribuir es dar algo que alguien se merece. Sí, y mía también, ¿qué cosa? La retribución. A su tiempo. Dice ahí, su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que le está preparado, dice ahí, se apresura. Mi amado hermano, cuando Saúl llegó a cometer las barbaries que hizo, recuerda que Saúl primeramente, ¿qué es lo que había hecho? De manera inicial, si hacemos un balance general dentro de la vida de Saúl, el rey. Primeramente, Saúl había desobedecido a Dios. Cuando se le dio una orden de que fuera a una ciudad llamada Malé y destruyera todo, desobedeció. Y esa desobediencia, mi amado hermano, le costó a él, ¿qué cosa? El trono. Luego, mi querido hermano, él en su afán de querer pretender el reino para sí y haciendo caso omiso a lo que Dios ya lo había, a la sentencia que ya se le había dado, en su afán de querer atrapar a David, ingresa a una ciudad de sacerdotes y por la orden de él, ¿a cuántos sacerdotes dio muerte? ¿Cuántos? Ya se olvidó, mi amado hermano. Retorne rápidamente. Vamos a Samuel. Capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo número 22. Ajá, ¿cuántos eran? Versículo 18, en la parte final. Y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. ¿Cuántos sacerdotes mandó a matar Saúl? 85. Y la ciudad en la cual vivían los sacerdotes mató, dice la Biblia, a todos, tanto mujeres y hasta los niños de pecho.
Mi amado hermano, él tenía a su haber mucha sangre, ¿sí? Por su celo, por su ira contra un solo hombre. Mi amado hermano, él se merecía la muerte, claro que sí. Diría cualquiera, si alguien merecía morir a consecuencia de sus maldades, era Saúl. ¿Y qué mejor mano que la de David para cumplir la voluntad de Dios sobre ese hombre sanguinario? Mi querido hermano, pero también Dios sí había obrado en el corazón de David y había dejado en él la tranquilidad. ¿Para qué? Para que él descansara en su Dios. Cuando vamos al Nuevo Testamento, y acompáñeme por favor a la carta de los Romanos en el capítulo número 12, nos dice el Señor, luego de Hechos de los Apóstoles, carta a los Romanos, capítulo número 12. ¿Lo tiene? Versículo 18 en adelante. Nos dice el Señor en su palabra, si es posible, y yo creo que sí lo es, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Verso 19. No os venguéis. Mira lo que dice la Biblia. No os venguéis vosotros mismos. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Mi amado, ¿cuántas veces a la hora de recibir algo negativo de alguien, no se te ha cruzado por la mente decir, a este apenas tengo la oportunidad, le voy a pagar con la misma moneda para que experimente lo que yo estoy experimentando? Ah, me hiciste esto, pues yo te hago lo mismo o lo que fuera peor, hago algo mucho más grave que lo que tú me hiciste. Mi querido hermano, la Escritura nos advierte con respecto a esto. Primeramente, a no pagar con la misma moneda. Porque ese texto en el último versículo del capítulo 12, verso 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero recuerde el antecedente. Versículo número 19, no os venguéis vosotros mismos. Yo sé que en nuestra carne a veces place pagar con la misma moneda. A veces en nuestra carne place, como lo dijeron los amigos de de David. Sí, mátalo, ahí está. Qué mejor momento. No hay ejército que lo guarde. Te estás solo y estamos nosotros contigo. Vamos, David, es hora de pagar. Es hora, sí, de eliminar el obstáculo. Mas, sin embargo, David, motivado, sí, por el temor reverente hacia su Dios, con miedo se acerca a la capa y logra, dice la Biblia, cortar, ¿qué cosa? El filo del manto de Saúl. Y esto aún así, que no diríamos, no fue un acto, sí, comparado con los actos que había hecho, sí, Saúl. Sí, logró estremecer y aún, mi amado hermano, sí, llegó a turbarse en su corazón David diciendo, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿O qué es lo que voy a llegar a hacer? Yo no sé qué tan sensible, sí, pudiera estar el corazón del hombre, mi amado hermano, pero cuando hay temor de Dios, aún lo más mínimo que nosotros hacemos, y que obviamente sabemos dentro de nuestro corazón que a Dios no le agrada, que Dios no lo acepta, nos hace recapacitar y decimos, no, yo mejor no voy, o yo mejor no lo hago, o no, Dios, en tus manos lo dejo. ¿Usted no se ha dado cuenta cómo a veces el diablo nos trabaja en la mente? Y a veces sentado analizando de pronto el problema, analizando la situación, decimos dentro de nosotros, sí, como ojalá se muriera. Mira, el diablo es terrible, porque nos juega. ¿En dónde nos juega? En la mente. Y poco a poco prepara el terreno para que nosotros, sí, demos la estocada. Mi querido hermano, debemos de entender que, de acuerdo al consejo de Dios, la venganza no cabe dentro de nuestras vidas. Dice la Escritura, no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar. ¿A qué cosa dice el Señor? Que en pocas palabras dice, deja esto en las manos de Dios, no en tus manos. Te fue infiel. Te hizo pedazos el corazón. No te vengues. Ese es el consejo que mucha gente que acompañaba a David también le puede dar a usted.
aquellos que sí están a su alrededor y dicen, mira, se fue con otra, no seas tonta, hazle lo mismo. ¿Verdad? Que esos son los consejos. Los, entre comillas, consejos. ¿Cómo te engañó? No seas bobo, hazle lo mismo. No con una, con dos. Se te llevó algo. Sí, no te dejes, hazle lo mismo. Mi amado hermano, la recomendación bíblica no nos manda a nosotros a pagar mal por mal, sino que nos manda a vencer lo malo haciendo el bien. Ah, como él no me habla, yo tampoco le voy a hablar. ¿Verdad que así se suelen resolver, entre comillas, los problemas en el hogar? Ah, que como él empezó, entonces yo aquí me mantengo también. Y duermen espalda con espalda. ¿Sí? Es que como él no da su brazo, yo tampoco, hermano. Mi querido hermano, esa no es la actitud correcta de un cristiano. Debemos de tener temor de Dios, sí, aún, sí, para poder, sí, analizar y poder reaccionar conforme, sí, a lo que Dios quiere ver en nosotros. Dice en el versículo, más bien, en el versículo número 20, saltándome un poquito el verso 19, dice el Señor, así que, si tu enemigo, si tuviere, ¿qué cosa? Hambre. Mira que habla del enemigo. A veces nos queremos pagar con mal aún a los que son nuestros amigos, cuando no hacen, obviamente, lo que nosotros queremos. Dice, si tu enemigo tuviere hambre, ¿cómo debe de reaccionar un creyente? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, y esto vamos a explicar, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esta es una expresión, sí, que era muy entendible en los tiempos bíblicos. ¿Sí? Así como nosotros tenemos nuestras propias manifestaciones de moralejas, expresiones para poder hacer una referencia de algo o para alguien. Por ejemplo, nosotros solemos decir, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí? De tal palo, tal astilla. Y usted conoce simplemente por la expresión qué es lo que quiere decir, ¿verdad que sí? Si dice de tal palo, tal astilla, ¿qué está tratando de decir? Que así como lo es el Padre, también es el Hijo. Sí, si de pronto el Padre es quedado, el Hijo es peor todavía, dice. ¿Sí? Mi amado hermano, esta expresión, cuando, si leemos por favor nuevamente la parte final, porque haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Lo que está diciendo el texto es, porque si tú haces el bien, cuando ellos solamente te hacen a ti el mal, le vas a hacer a ellos arder la cara de vergüenza. Ese es lo que el texto dice. Porque si haces lo que a Dios le agrada en ellos, a ellos simplemente el rostro se les va a caer de vergüenza al ver que ellos se han portado tan negligente y tan mal contigo, pero aún así tú sigues siendo con ellos servicial, colaborador, porque los amas en Cristo Jesús y no guardas rencor. Ay, hermano, es que pasa que como me hizo esto, yo ya no le cocino. Ahí verá quién le plancha, ahí verá quién lo atiende. ¿Verdad que así se suele reaccionar? Mas, sin embargo, sí, la actitud correcta hará, diríamos, avergonzar a aquella persona, sí, que te ha hecho daño. Mi querido hermano, aprendamos pues de este caso, sí, bíblico, cuando vamos y retomemos, por favor, sí, Primera de Samuel, capítulo número 24. David se levanta, dice el versículo número 4 en la parte final, sí, calladamente corta la orilla del manto de Saúl. Yo me imagino que todos los compañeros de David en la cueva estaban diciendo, ya, clávale bien, más arriba. ¿Sí? Mi amado hermano, David
David se acerca a Saúl a espaldas de él, ¿sí? Y logra, ¿sí?, de una manera muy sigilosa cortar, dice la Escritura. Como cuando a veces se quiere hacer la maldad calladamente. Dice, este me hizo, ahora le amarro los cordones para que cuando se levante se caiga. ¿Ah? ¿Verdad que así maquina la maldad? Se levantó, ya viene y le pongo un chicle. Cuando se siente se le daña el pantalón. ¿Verdad? Así suele ser la maldad. Verso 5. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia entre un Saúl y un David? ¿Qué es lo que hace la diferencia? La forma de reaccionar frente, ¿sí?, a los estímulos que el Espíritu Santo envía constantemente a nuestras vidas. Y digo esto, mi amado hermano, porque cuando alguien es sensible a los estímulos del Espíritu Santo, así nos levantemos de pronto orientados a querer hacer daño en el camino. Si Dios nos va redarguyendo, decimos, no, ¿sabes qué? Yo mejor me regreso. Señor, ahí Él verá. Él y Dios. ¿Cuántos han experimentado esto? Que a veces uno sale, ¿verdad?, de una reunión todo acalorado, ¿sí? Y si de pronto te topas con un aliado tuyo, dices, sí, hermano, ¿cómo va a ser posible? Yo de usted no me dejo, yo de usted voy y le reclamo, yo de usted y uno va englobado. Y uno dice, verdad, no, uno va caliente, pero en el camino el Espíritu de Dios redarguye, trata, ya hasta llega a la puerta para decirle las 4 verdades que tiene que decirle. Y puede ser que hasta va a dar el golpe de la puerta y dice, no, Señor, esto queda en tus manos. No se ha metido conmigo, sino contigo. Haz tú lo que tienes que hacer. Y retornas. Mi amado, ¿hasta qué punto si podríamos dejarnos llevar por los impulsos o la influencia de los demás? Mucha gente comete atrocidades porque tuvo una mala influencia de su entorno. Mira que el día de ayer estuvimos considerando una preciosa enseñanza también. ¿Se acuerdan en la primera carta a los Corintios? Se topó un caso de referencia porque el pueblo tuvo, ¿qué cosa? Codicia, tuvo un vivo deseo, pero ese deseo no nació en el corazón del pueblo de Israel. ¿En quiénes nació? En los extranjeros. Ellos anhelaron carne y ellos, mi amado hermano, sí, contaminaron de ese deseo al pueblo, de tal manera que el pueblo terminó prácticamente aborreciendo el precioso maná que Dios les había dado. Mi amado hermano, David se acerca, corta la orilla del manto de Saúl, pero se turba en su corazón cuando lo hace. Verso número 6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde, ¿verdad? No solamente del enemigo, sino hasta de ellos mismos. Jehová me guarde de hacer tal cosa. ¿Contra quién? Y esto es lo que a mí me interesa. Contra mi Señor. Miren qué concepto lo tenía David. ¿A quién? A Saúl. ¿A qué había ido a Saúl? A tirarle flores cuando lo viera David. Había llevado 3,000 para matarlo. Y sabiendo que venía a hacerle daño, mira en qué concepto lo tenía. Él es mi Señor. ¿El ungido de quién? El ungido de Jehová. Y dice aún más, que yo extienda mi mano contra él, porque es, el ungido de Jehová. Pero en tiempos actuales es muy diferente. Nuestra generación está tan retorcida por dentro que aún, mi amado hermano, lo que hace es, diríamos, lo opuesto a lo que David logró estimar. Si quiere ver un ejemplo, acompáñeme por favor a la carta de Judas, la penúltima carta de la Biblia. Judas, ¿sí? ¿Qué hacen en la actualidad nuestras generaciones? Y esto es importante.
poder establecer. ¿Ya lo tiene? Versículo número 8. Voy a leer saltadito. 8, 9, sí, al 10. ¿Ya lo tiene? Hablando obviamente de la condición del hombre en los postreros tiempos. Dice el Señor: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, hablando de aquellos que no tienen los pies sobre la tierra, mancillan o ensucian la carne. ¿Y qué hacen? Rechazan la autoridad. Mira, y blasfeman de las potestades superiores. A diferencia de lo que hizo David. Verso 9, y aquí hay un ejemplo diríamos, muy palpable de la Biblia. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él, ¿por qué? Por el cuerpo de Moisés. Y aquí quiero hacer un paréntesis para entender bien el escenario bíblico. Mi amado hermano, usted sabe bien que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, toda esa generación quedó, ¿en dónde tirada? ¿En dónde quedó postrada? En el desierto. Y Dios, no le permitió a ninguno de esa generación ingresar en la tierra prometida. ¿Quiénes ingresan en la tierra prometida? Las descendencias de ellos, es decir, los hijos de ellos. Y uno de los que quedó en el desierto, también fue Moisés. Por una situación, donde él no le dio la gloria a Dios cuando el pueblo le solicitó agua. Ya estudiaremos eso en su debido momento. Ahora, cuando Moisés recibe de parte de Dios, diríamos, la sentencia de su muerte física, Dios manda llamar a Moisés al monte, habla con él, le hace ver la tierra prometida y Dios automáticamente, él estando en plena salud y con todo el vigor, le dice: Moisés, hasta aquí llega tu labor con este pueblo. Así que serás unido a tu pueblo, y le quita directamente el aliento de vida y Moisés cae muerto. Mas Dios, con ese caso en especial, hace algo muy particular. Lo hace con una intención: librar al pueblo, de la idolatría. ¿Qué es lo que hace? Moisés es enterrado personalmente por Dios. Lo entierra, lo sepulta en ese monte. Y obviamente nadie sabía el paradero de qué cosa, de la tumba de Moisés. Cuenta en el libro de Enoc, no es un libro bíblico, ojo. Mas sin embargo, Judas toma como referencia un libro para nosotros apócrifo. Un libro no aprobado dentro del canon bíblico. Y hace la referencia de esta cita. Se dice en ese libro que cuando Moisés es enterrado por Dios, el diablo aparece para reclamar el cuerpo. ¿Por qué causa? Porque Moisés había asesinado en sus años, diríamos, mozo, a un egipcio. Y lo acusaba de ser un hombre asesino. ¿Con qué intención? Para dar en este caso a relucir su cuerpo, y obviamente lo hacía con una mala intención, para que el pueblo adorara el cadáver ¿de quién? De Moisés. Así como en nuestro tiempo, sin irme tan lejos aquí nomás en Nobol, la gente va y adora ¿qué cosa? El cuerpo de la narcisita. Así de sencillo. Mi amado hermano, ese suceso, dice la Biblia, ahora si retomamos por favor Judas, por eso era válido hacer el paréntesis. Dice la Escritura, verso número 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, mira, con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió, ¿quién? El arcángel, no se atrevió a proferir juicio de maldición ¿contra quién? Contra él, es decir, contra el diablo. Sino que dijo, ¿a qué le dijo? Al diablo, ¿qué le dijo? El Señor te reprenda.
Es un extremo en el caso que estamos leyendo. Pregunto, si alguien es merecedor de ser abucheado, de ser pisoteado, hay quienes yo los escucho hablando que como quisiera tener la cabeza del diablo y la cogería como pelota, ¿sí? Yo he escuchado expresiones como esta. Mi amado hermano, si vamos al escenario bíblico por el contexto que estamos estudiando, ni los ángeles de Dios, ¿sí?, se exceden en proferir juicio o dar algún tipo de, diríamos así, de epíteto o palabras hirientes contra alguien que se lo merece, pero que ellos reconocen que esa potestad no está en ellos, sino solamente en ¿quién? En Dios. Si ellos, diríamos, gozando de estos atributos, no lo hacen, ¿cuánto más nosotros que somos, sí, seres mortales, redimidos, sí, por el Señor, siendo, mi amado hermano, merecedores nosotros, claro está, del juicio de Dios? Cuando vamos a la Escritura, David toma la misma postura, se podría decir, que el arcángel. No contiende contra Saúl, no le desea la muerte, no lo enclava y mata su problema, porque al matarlo a Saúl, sí, sus problemas se resolvían, ya no había la fuga, ya no había que vivir o dormir en los peñascos, ahora él tenía acceso directo al trono, tenía acceso directo a un banquete y ser estimado en honra por toda una nación. Nada de eso él lo estimó en ese momento, sí, como un estímulo para darle muerte a Saúl, sino por el contrario, lo deja y logra de alguna manera exhortar a sus hombres y le dice, versículo número 6, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. ¿Podría leer por favor el versículo número 7? Así reprimió David ¿a quiénes? A sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. ¿Por qué? Los soldados dijeron, perfecto, tú no, pero yo sí, le dijo. Está bien, ya, es el ungido para ti, pero no para nosotros. Es tu rey, pero no para nosotros. Déjanos hacer lo que tú no quieres hacer. Mucha gente, mi amado hermano, aún en el cristianismo, diríamos, actúa sagazmente. Dice, bueno, está bien ya, yo no voy a hacer nada, pero cae la puñete tú. ¿Cómo? Bien decía el libro de Romanos, en lo que a ti depende, trata de estar en paz con todos. No estimules, ¿sí?, ningún tipo de situación negativa, ¿sí?, contra nadie. Esto no se trata de, está bien, ya, yo no me meto, pero se lo voy a contar a quien sí lo puede hacer. Está bien, yo no le voy a pegar, pero le voy a decir a mi hermano que él sí se mete con todo. ¿Sí me está entendiendo? Debemos de ser hasta en esto prudente y guardar, mi amado hermano, el testimonio que tenemos delante de Dios y delante de los hombres que guardar. No podemos incentivar tampoco en otros que hagan lo que en Dios yo no puedo hacer. Ay, hermanos, si lo que pasa es que da coraje, si es verdad, nadie dice que las situaciones que de pronto te hace el mundo, te puede desencajar el rostro, te puede lastimar, es verdad, puede causar mucho dolor, lo que hasta un ser querido puede llegar a hacerte. Pero no por eso tú debes de pagar con la misma moneda, ni dejar que otro haga lo que tú, sí, no puedes hacer. David, dice la Escritura, reprimió a sus hombres, dice el verso 7, con palabra, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, dice ahí, saliendo de la cueva, siguió su camino. Ahora, esto se va a quedar así, o David va a aprovechar todo este suceso para poder dejar en alto, sí, el nombre de Dios, el cual le había librado, y eso es muy cierto, de la mano de Saúl. ¿Qué pasará, mi amado hermano, luego de que Saúl pasa, o diríamos, el umbral de la cueva hacia afuera?
Si se quiere enterar, sí, el próximo día viernes lo estaremos meditando con la ayuda del Espíritu Santo. Si el Señor habló a tu vida, ríndele una fuerte ofrenda de aplauso. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias. Tu palabra tal cual es